Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y le doy la bienvenida a su espacio Amanecer Campirano, como ya lo sabe, por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, un miércoles más. Ya estamos a mitad de semana otra vez. Qué rápido se está pasando el tiempo, ¿verdad? La verdad es que a mí me parece que hasta los días son más cortos. Se va muy rápido el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros cada lunes, miércoles y viernes en este programa que hacemos con todo el amor para usted. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de los medios que ya conoce, en Canal 13, en Albavisión, Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey. También yo les recuerdo que estamos en las distintas redes sociales, en Facebook como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias, donde ahí tendrá absolutamente toda la información que yo le traigo en estas emisiones y por supuesto muchísima más información de diferentes sectores y también por supuesto nos encuentra en acústicanoticias.com y acústicarural.com. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, le platico que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, dio a conocer el informe definitivo que concluye que Costa Rica incumplió sus obligaciones conforme al acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC al imponer restricciones injustificadas al aguacate proveniente de nuestro país. Esta controversia se remonta a abril de 2015, cuando el Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica suspendió la importación de aguacate proveniente de México, alegando un supuesto riesgo alto, derivado de la importación de aguacate mexicano por la posible presencia del viroide de la mancha del sol. La decisión del panel de la OMC confirma que las medidas impuestas por Costa Rica son incompatibles con el acuerdo que se tenía, porque no se basaron en una evaluación del riesgo adecuada a las circunstancias y discrimina a los aguacates mexicanos frente a los aguacates costarricenses por probable presencia de la viroide que le comentaba. Del mismo modo, el panel confirmó que el aguacate exportado por México tiene como destino el consumo humano y no representa ningún riesgo para la sanidad del cultivo, como lo muestran más de 2 décadas de un comercio ininterrumpido, sin registro de algún percance con motivo de la exportación del aguacate mexicano al resto del mundo. Con base en esta decisión, México podrá solicitar la adopción formal del informe definitivo por parte del órgano de solución de diferencias de la OMC y con esto exigir que Costa Rica ponga de conformidad a su medida cumpliendo con la decisión del panel. Y el trabajo de las y los pescadores mexicanos garantizó el abasto de pescados y mariscos, por supuesto para la Semana Santa en todo el país, entre ellos, por supuesto, la curvina, la tilapia, el ostión, la trucha y otros más, los cuales representan una fuente de nutrientes que fortalece el sistema inmunológico. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Indicaron que en los meses que tiene lugar la cuaresma, los pescadores mexicanos obtienen en promedio 480,000 toneladas de estos productos, cantidad que representa la cuarta parte del total anual. Informaron que la producción de las especies de temporada generalmente aporta 7,352 toneladas al volumen en dicho periodo, esto con mayor presencia de mojarra, atún y camarón, con 13,000, 10,000 y 5,000 toneladas respectivamente, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. La dependencia federal llamó a la población a incluir en su dieta pescados y mariscos y señaló que al cierre de 2021 se habría obtenido un volumen de producción pesquera y acuícola por 1,982,000 toneladas, lo que representaría una alza de 1.6% respecto al año previo. Y en general, en este sentido, los pescados y mariscos son un alimento de gran calidad nutricional. Esto lo afirmó el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y señalaron que el pescado contiene vitaminas como la D, la B2 y es rico en calcio y fósforo, que son minerales necesarios para mantener huesos y dientes sanos, además de que aporta hierro, zinc, yodo, magnesio y potasio. Además, dicen, tienen ácidos grasos omega 3, nutrientes que no los produce el cuerpo y que se deben obtener a través de los alimentos para tener un corazón y cerebro saludables. De acuerdo con este elemento, el consumo regular de pescados puede ayudar a disminuir el riesgo de un ataque cardíaco o un evento vascular cerebral.
y la Secretaría de Agricultura, productores asociados y la agroindustria del subsector bovino, porcícola y avícola acordaron establecer un frente común en línea al llamado del gobierno para atender de forma prioritaria la estrategia de seguridad alimentaria y mitigación de la inflación de alimentos. El Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, representado por su vicepresidente pecuario, Juan Manuel Gutiérrez Martín, informó que se suman a la meta nacional de incrementar la producción de proteína bovina, porcina y avícola y contratación en granos y oleaginosas para la industria de alimento animal sin menoscabo del flujo abierto de mercancías. El titular de la dependencia, Víctor Villalobos, señaló que el tema del alza de los costos en el sector cobra mayor relevancia ante dos crisis casi simultáneas, lo que orienta a trabajar en una propuesta nacional para abatir la inflación y elevar la producción agroalimentaria. En reunión de trabajo con el sector privado, consideró necesario establecer alianzas público-privadas para aumentar la producción pecuaria, bovina, avícola, así como el volumen de granos y oleaginosas necesario para la industria animal y en adición promover el consumo de atún, sardina y tilapia. El funcionario federal afirmó que la visión de esta administración se basa en incrementar la capacidad productiva en los cultivos de maíz, oleaginosas y granos forrajeros con el objetivo de disminuir la dependencia del exterior y lograr cerrar la gestión con 6 millones de toneladas adicionales de estos granos de uso pecuario e industrial. Y al cierre de 2021, la cerveza, tequila y aguacate se ubicaron como los productos agroalimentarios mexicanos que más se consumen en las mesas de las familias estadounidenses, con una tendencia al alza en el intercambio comercial bilateral. La Secretaría de Agricultura señaló que el año pasado, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Estados Unidos registró un superávit por 13.443 millones de dólares, mayor al de los últimos 4 años, con excepción del 2020. Las exportaciones mexicanas totalizaron una cifra récord de 38.786 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron de 25.344 millones de dólares, con lo cual el comercio entre ambas naciones alcanzó 64.130 millones de dólares. Esta cifra dijeron que representó un incremento de 12.289 millones de dólares, 23.7% más en comparación con 2020, cuando el comercio bilateral total sumó 51.841 millones de dólares. Esto lo señaló la dependencia federal con base en cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Así, en 3 años, el comercio agroindustrial entre México y Estados Unidos pasó de más de 50.000 millones de dólares a 64.130 millones de dólares. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación, para mí es un placer poderles presentar a la licenciada Carmina Enciso Sánchez. La licenciada es directora general de apoyos productivos directivos de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura. Muy buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Elizabeth, a tus órdenes. Con mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, gracias por tomarnos la entrevista para platicar un poquito más acerca de uno de los apoyos más importantes y que son sin duda alguna de las bases de nuestro campo mexicano, que es Producción para el Bienestar. Vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Licenciada, para comenzar la entrevista, me gustaría que usted nos definiera y nos dijera un poquito más qué es Producción para el Bienestar. Pues Producción para el Bienestar es un apoyo que se da en la mayoría a los pequeños productores del campo. Estamos buscando para que ellos nos puedan incrementar la productividad. Eso es lo que estamos buscando, que incrementemos la productividad de granos. Esto es maíz, frijol, trigo, harinero y arroz, entre otros. También estamos apoyando amaranto, chía, caña de azúcar, café, cacao, miel, a los productores de pequeña y mediana escala, entendiendo que la mayoría de los productores que nosotros estamos apoyando son productores de pequeña escala. Nosotros tenemos criterios de elegibilidad para poder ser parte del programa, donde es un requisito ser un productor de pequeña o mediana escala y tiene que declarar que produce alguno de estos cultivos que te mencioné.
En la mayoría el programa pues está buscando la autosuficiencia y buscamos el autoconsumo con excedentes para el productor. Nosotros estamos apoyando a casi el 73% de los productores que están con el cultivo de maíz, y la diferencia pues se va a café con un 10%, caña 6%, frijol 3.8% y así diferentes otros cultivos. Y me gustaría que nos platicara cuáles son los principales estados que apoyan. Pues los principales estados, básicamente el programa lo tenemos ubicado a nivel nacional, pero tenemos los principales estados que estamos apoyando por número de productores que se están apoyando el número 1 es Oaxaca, Chiapas número 2, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Michoacán. Y así nos vamos. Esto es por número de productores que apoyamos y por dispersión, o sea, cuánto dinero le estamos dando a cada estado, que es distinto. Sigue Oaxaca en número 1, Chiapas, Guerrero, igual, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato. Y básicamente tenemos presencia de productores del programa a nivel nacional, pero en estos estados es donde tenemos la concentración. Entendiendo que el programa tiene muchísima presencia en el sur-sureste, con una presencia de casi 60% de los recursos se van al sur-sureste y el otro 40% se va a las demás entidades. Licenciada, y me gustaría que siguiéramos haciendo énfasis en cuáles son los cultivos apoyados. Ya nos mencionaba al inicio de la entrevista cuáles son algunos, pero ¿nos los podría reiterar, por favor, para que le quede claro a la gente? Claro que sí. Nosotros estamos apoyando maíz, café, milpa, caña de azúcar, frijol, sorgo, miel de abeja, que a partir del año pasado empezamos a apoyar a los apicultores, cacao también, a partir del año pasado empezamos a apoyar cacao, estamos apoyando avena, cebada, trigo, ajonjolí, soya, cacahuate, garbanzo. A partir del año pasado empezamos a apoyar amaranto y chía. También estamos apoyando arroz, cártamo, haba, calabaza, chihuahua, lenteja, girasol y arberjón, entre otros. Esto básicamente es los cultivos que traemos ahorita de productores que son los que estamos apoyando. Y sí, y son cultivos bastante importantes para nuestro país. Licenciada, si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos para que nos siga platicando un poco más acerca de este programa. ¿Le parece? Vamos a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Y estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos en entrevista con la licenciada Carmina Enciso Sánchez. La licenciada es directora general de Apoyos Productivos Directos de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Licenciada Carmina, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte nos platicaba un poco más acerca del programa Producción para el Bienestar, de los cultivos que se han beneficiado y también de los estados que se han beneficiado con este programa. Ahora me gustaría preguntarle, licenciada, pues ¿en qué estratos está la ayuda? ¿En qué estratos sociales está concentrando esta ayuda? Sí, claro que sí, Elizabeth. Estamos apoyando, como te decía, a productores de pequeña escala, que los tenemos contemplados con más de 3 hasta 5 hectáreas. Productores de mediana escala con más de 5 y hasta 20 hectáreas. Y para el caso de amaranto, chía, riego y temporal, productores de pequeña y mediana escala, es con más de 2 hectáreas y hasta 20 hectáreas.
Aquí lo importante que se tiene que mencionar es que a partir del 2022 cambiamos y creamos un nuevo estrato, ¿no? Que no está como tal en las reglas, pero así lo queremos nosotros ver. A los pequeños productores los queremos, hicimos una división de muy pequeños productores, que serían los productores que tienen hasta 3 hectáreas. Y estos productores no quisimos que de ninguna forma recibieran, como tienen pocas hectáreas, recibían una cantidad muy pequeña. Y entendiendo que el apoyo de producción para el bienestar es una cuota única al año, solo una vez al año se da. Se estableció una cuota única para estos productores, donde ningún productor va a recibir menos, esto es algo nuevo en 2022, ningún productor va a recibir menos de 6,000 pesos. Entonces, esto es de productores de temporal de hasta 3 hectáreas, de granos de hasta 5, donde se vieron beneficiados los más pequeños de productores de producción para el bienestar. Esto es algo nuevo, donde estamos pidiendo que ningún productor reciba menos de 6,000 y ningún productor va a recibir más allá de 24,000, que es el caso que teníamos, por ejemplo, para amaranto y chía se podía dar el caso que recibieran más. Y ahora es un tope. Nadie recibe menos de 6,000 y nadie va a recibir más de 24. Por lo tanto, los productores más pequeños de producción para el bienestar van a recibir mucho más de lo que estaban recibiendo. Para los demás productores de 3 a 5 hectáreas, como te decía, que son productores de pequeña, van a recibir 2,000 pesos por hectárea. Los medianos que te decía de 5 a 20 van a recibir 1,200 pesos por hectárea. Y para amaranto, chía, riego y temporal, que son productores de pequeña y de mediana escala, van a recibir 3,000 pesos por hectárea de 2 a 20 hectáreas. Es interesante esto que nos comenta, licenciada, y además sabemos que entre la población de productores de pequeña y mediana escala hay población indígena y obviamente también las mujeres. ¿Tienen el porcentaje de cuánta población que están apoyando es indígena, cuántos productores son indígenas y también cuántas son mujeres? Claro que sí. Tenemos las cifras de los apoyos al cierre del año pasado, entendiendo que todavía nosotros seguimos operando el recurso, pero nosotros tenemos la obligación por el PEF de apoyar a población indígena y a mujeres. El año pasado logramos apoyar a 994,870 productores que viven en municipios con población indígena, que corresponden al 56% de los apoyos que estamos dando. Entonces aquí podemos ver que estamos apoyando a productores muy pequeños y a productores en zonas indígenas, productores en su mayoría sur-sureste. Para el caso de mujeres también estamos cumpliendo con esta obligación que nos imponen y tenemos 600,957 mujeres que corresponden al 34% de los apoyos que estamos dando. Por supuesto que tenemos nosotros abierta la posibilidad a que cualquier mujer pueda ser apoyada por el programa Producción para el Bienestar si cumple con los requisitos que tiene que cumplir. Es también importante mencionarte que te decía de pequeños productores, nosotros estamos apoyando en su mayoría a pequeños productores que corresponden al 83% de pequeños productores y como te decía hace rato, 60% de estos productores a nivel nacional están en sur-sureste. Es muy importante estas cifras que nos menciona respecto a la población indígena y a las mujeres, porque son muy importantes también los números en relación a la gente que está trabajando en nuestra tierra. Y ahora, licenciada, además de los cambios que nos comentaba en los montos que se realizan, ¿qué otros cambios importantes se vienen o vinieron para Producción para el Bienestar para este 2022? Pues hubo muchos cambios. Iniciamos en enero con una verificación del programa, donde se verificó, se invitó a verificar al 100% de los productores que el año pasado habían sido pagados. Esto es un aproximado de 2.1 millón de productores. Junto con la Secretaría del Bienestar, logramos convocar a estos productores en enero, parte de febrero,
a mesas donde les llenaron un cuestionario, donde les solicitaron información personal y del cultivo y del trabajo que están haciendo en el campo. Y fue verdaderamente un éxito porque de estos 2.1 millones logramos que llegaran a las mesas 1.766 productores en 4 o 5 semanas. O sea, fue una cosa exitosísima. Se les buscó, se corrió la voz, los productores asistieron a las mesas estaban en cabeceras municipales en diferentes lugares, y junto con los delegados de bienestar, que son quienes organizaron todo este operativo, servidores de la nación, UVAS y muchos compañeros de diferentes programas que se sumaron voluntariamente a poder verificar a los compañeros de producción para el bienestar que habían sido pagados el año pasado. Entonces tuvimos números muy buenos, donde se pudo lograr verificar en un primer momento al 78% de los productores. Es importante mencionar que los productores que no pudieron ser verificados y que se les invitó a ser verificados porque el año pasado les habíamos dado el apoyo, vamos a instalar, todavía no lo tenemos, mesas de rezagados para verificar, para que puedan ser verificados, porque el ser verificado es un requisito para ser pagado. Entonces, esta es la otra parte. Una vez que fueron verificados, por ejemplo, estos productores que te comento, 1.766.430, que voluntariamente fueron a llenar sus cuestionarios a las mesas, también van a ser en un segundo momento visitados en sus predios y también van a ser inspeccionados los predios para verificar que el cultivo que nosotros tenemos dado de alta están, y también saber bien a bien dónde están, para buscar en un segundo momento darles apoyo para la estrategia de acompañamiento técnico. Es importante decir que este año uno de los cambios más importantes que tenemos es que la instancia dispersora es el Banco del Bienestar. Al Banco del Bienestar se logró se logró dispersar casi 12,000 millones para que pudieran organizar muy cerca de donde están los productores mesas de dinero, donde los productores no tuvieran que moverse mucho y no tener que buscar un banco, porque en muchos casos el banco que ellos tenían eran bancos que estaban muy alejados a ellos. Y acaba de terminar el primer operativo de dispersión de estos productores. Sabemos que fue muy exitoso, donde el productor fue a estas mesas, llevó su orden de pago que le entregaron de bienestar y pudieron ser dispersados. Enviamos al banco 12,528 millones que ellos estuvieron dispersando. Yo esta misma semana voy a tener los resultados del banco, pero es importante mencionar que los productores que por alguna razón no pudieron ir o asistir a estas mesas de pago y que fueron verificados, porque recuerden, ese es el requisito, vamos a hacer también mesas de rezagados de pago. En un segundo momento vamos a tener comunicación constante con ellos. Es importante mencionar que también este año, por cuestiones de reglas de operación, nosotros también manejamos un redondeo, porque como el pago se hizo en mesas de dinero, no podíamos estar manejando monedas. Entonces, si el productor, la terminación de su apoyo era de 1 peso a 49, se le bajaba a 0, de 50 a 99 se lo subía a 100. Entonces, es importante mencionar que hubo un redondeo que está normado en las reglas de operación, porque si recibieron 49 pesos menos, ese es el motivo, y todo lo tenemos perfectamente escrito para que los productores pudieran irse ya con su dinero en efectivo. Si no fueron verificados porque el año pasado no fueron pagados, es importante decirles a los productores que también va a haber un segundo momento donde, si el programa cuenta con recursos y suficiencia presupuestal, vamos a poder organizar incorporaciones. Esto lo podríamos hacer a partir del segundo semestre,
pero hasta que no terminemos de dispersar los recursos a 1.733.000 productores, 766 productores, no vamos a poder ver cuánto recurso tenemos para poder hacer incorporaciones. Es importante mencionar que estos productores que les dispersamos en mesas de dinero, los buscaremos en el segundo semestre para poder hacer la bancarización. Ya vamos a pedirles a ustedes que nos apoyen para ayudar en su momento a difundir, que los productores sepan que los vamos a bancarizar con Banco del Bienestar. Todos van a tener su tarjeta Bienestar, donde uno de los planes que tienen es que en la tarjeta Bienestar pues puedan recibir hasta más de un apoyo. A lo mejor en esa misma tarjeta reciben protección para el bienestar y alguna beca, protección para el bienestar, adultos mayores, y ya los productores no estén llenos de tarjetas. Es uno de los planes que tenemos con el banco para no llenar de tarjetas a los productores. Estos cambios que nos mencionas son muy importantes y es importante que los productores los tomen en cuenta porque a veces, desgraciadamente, se crea esta confusión, pero vamos a estar muy al pendiente de todo lo que se esté realizando. Desgraciadamente, ahorita ya se nos acabó el tiempo, licenciada, pero claro que sí, vamos a estar aquí al pendiente para que ustedes puedan dar esa difusión que los productores necesitan y conozcan un poco más acerca de este programa y también sus pagos. Licenciada, yo le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya hablado un poco más acerca de este programa y cómo se está realizando todo esto en este año. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, Elizabeth. Solo terminar diciendo que si los productores tienen alguna duda de su pago, de su monto, de dónde está su dinero, pueden marcar el 800 Tu Campo, que es 888-22-676. Repito, 888-22-676. Pedir hablar con alguna persona del Centro de Llamadas de Producción para el Bienestar, donde los vamos a poder orientar y apoyar. Muchísimas gracias por el apoyo, Elizabeth. Gracias a ti, Carmina, y vamos a estar muy al pendiente de todo lo que se esté realizando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ella fue la licenciada Carmina Enciso Sánchez. Ella es directora general de Apoyos Productivos Directos de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y nos habló un poco más acerca de producción para el bienestar. Nosotros vamos a un breve corte comercial y ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, y la verdad es que en estas épocas se antoja muchísimo la fruta. La verdad es que a mí sí me gusta muchísimo consumir frutas en estas épocas de calor porque además hay unas muy frescas y muy ricas en agua. Hay una fruta en específico que la verdad yo no soy tan fan porque creo que soy alérgica, todavía no estoy muy segura, pero creo que soy alérgica, pero hay muchas personas a las que sí les gusta y yo estoy segura que después de que escuche los beneficios, usted va a ser una de ellas. El día de hoy yo le quiero platicar acerca de la pera. Cuando se trata del fruto comestible al que conocemos comúnmente como pera, pues le cuento que se hace referencia mayormente al producido por el llamado peral común. Este, por supuesto, es un árbol. La pera, como sabemos, es una fruta muy jugosa, carnosa y una de las más importantes producidas en las regiones templadas. Le cuento que en China son consideradas como un símbolo de longevidad, porque aunque sus flores sugieren fragilidad, crecen en el peral, un árbol caracterizado por su fuerza y longevidad capaz de resistir las sequías más duras. La pera es una de las frutas que mejor tolera el organismo y de las que menos alergias produce, pero a mí la verdad es que sí me produce. Tiene un alto contenido en agua, por lo que es muy fácil de digerir. Además es rica en fibra, vitamina C y posee propiedades antioxidantes. Esta es muy apreciada por sus propiedades nutritivas y su delicado sabor. Se recomienda en regímenes por su bajo contenido calórico, cerca de 53 calorías por cada 100 gramos. También contiene vitaminas B1, B2 y niacina o B3, todas del complejo B. Estas regulan el sistema nervioso y el aparato digestivo, fortifican el músculo cardíaco, protegen la piel y el cabello y son esenciales para el crecimiento. También contienen vitaminas A y C y es rica en minerales como calcio, fósforo, magnesio, cobre y potasio, además de taninos, ácido oleico,
palmítico, glutamínico, cafeico, linoleico, aspartico, ácido fólico y ascórbico. Su contenido en fibra mejora, por supuesto, la digestión y tiene propiedades astringentes. La pera, como ya se lo dije, es una buena fuente de vitamina C. Además, es un alimento muy concentrado en esto, por lo que una pera contiene aproximadamente 7 miligramos de este nutrimento, que equivale al 10% de la recomendación diaria de consumo. También contiene otros fitonutrientes y sustancias bioactivas que actúan como antioxidantes, ¿se acuerda que ya se lo había mencionado? Y están asociadas al color, al sabor, a la astringencia y a la acidez de la fruta. Todas ellas juntas, como poderosos antioxidantes, ayudan a fortalecer los tejidos, la piel, las membranas interiores y exteriores, el pelo y los huesos. Hacen a los niños más resistentes a las enfermedades infecciosas que pueden atacarlos, ya sea agudas como gripes, influencias y enfermedades diarreicas, o de más larga evolución como las muy temidas eruptivas de la infancia. Combinando los colores de las frutas y verduras, como sabemos, ¿verdad?, en la dieta infantil, usted podrá más fácilmente alcanzar la recomendación del consumo de vitamina C. Pero, a ver, ¿qué más contiene? Esto contiene también agua, que nos ayuda a la rehidratación, azúcares simples que ayudan a la energía de fácil asimilación y potasio. Esto ayuda para la contracción muscular en general. La fibra de la pera y el desarrollo de la microbiota intestinal nos ayuda precisamente para esa parte de nuestro cuerpo. Las peras, además de ser alimentos deliciosos, jugosos y suculentos, también son una excelente fuente de fibra, por supuesto natural, y su pulpa nos ayuda para no tener problemas en nuestro estómago. Esta fruta contiene fibra prebiótica, que ayuda al desarrollo de la microbiota. Una pera mediana contiene en promedio 6 gramos de fibra, que la verdad es bastante. Además, previene enfermedades crónicas inflamatorias del intestino y metabólicas. La fibra, insisto, de estas peras también puede ayudar a prevenir la absorción del colesterol, enfermedades cardiovasculares y la presencia de colesterol en sangre por encima de los niveles considerados normales. Además, una dieta alta en fibra, como la que se logra cuando se consumen las peras y otro tipo de frutas, ayuda a mantener un peso corporal muchísimo más saludable, que está asociado con la prevención del síndrome metabólico. Y la combinación única de fibra y azúcares presentes en las peras de diferentes variedades también es el alimento ideal para el desarrollo de las bacterias benéficas que constituyen nuestra microbiota. Y ahora que ya conoce un poco más de esta fruta, yo le invito a que la consuma un poco más. Recuerde que siempre que consume productos del campo mexicano, está apoyando a todos y cada uno de los productores que, créame, hacen un gran trabajo para que usted y yo tengamos un plato de alimento en nuestras mesas. Y a continuación yo le quiero presentar a nuestro colaborador de cada miércoles. Él es Iván Gómez. Iván forma parte del equipo de Come Pesca y siempre nos trae información muy importante acerca de este sector, del sector pesquero y acuícola de nuestro país. Y yo le doy la bienvenida. Iván, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y te dejo para que nos platiques del tema que nos traes el día de hoy. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, hoy les voy a platicar un poquito de lo que es el pulpo maya, o también llamado pulpo rojo o pulpo de 4 ojos, debido a que pues tiene ciertas manchas que aparentan tener 4 ojos, ¿verdad? Bueno, de la especie de la que les hablo es Octopus maya. Esta especie se encuentra distribuida a lo largo de lo que es Campeche, Yucatán, un poquito también de Quintana Roo. Y aunque se encuentra a lo largo de esos 3 estados, son realmente Campeche y Yucatán los que aportan más del 90% de la producción nacional. Y bueno, esta especie en particular, algo que se me hace muy interesante y que me gustaría platicarles, son algunas características biológicas que lo hacen especial. Y una de ellas es que es un organismo semélparo. Cuando digo semélparo me refiero a que son organismos que solamente se reproducen una vez en la vida y posteriormente mueren. Y otra característica importante es que son organismos que, a comparación de otras especies de pulpo, como por ejemplo el pulpo patón, que también se pesca en la zona de Campeche y de Yucatán, pues el pulpo maya tiene una descendencia o un número de huevos muy bajo. Por ejemplo, el pulpo patón puede llegar a poner una cantidad de huevos en el orden de los cientos de miles, mientras que el pulpo maya solamente puede poner entre 2 y 3 mil huevos por puesta. Entonces, pues obviamente es una diferencia bastante considerable, y de ahí precisamente que nazca la importancia de las vedas. Recordemos que las vedas es esta temporada en la cual se encuentra prohibido pescarlos. Y para esta especie en específico, la temporada de captura inicia en agosto y termina a mediados o finales de
de diciembre. Y otra parte que también es importante, que va muy acompañado de la veda, son las artes de pesca. En general, para los pulpos se utiliza una arte de pesca que se considera artesanal, que es el gareteo. ¿En qué consiste el gareteo? Básicamente salen las embarcaciones, cuando entran a mar profundo, las embarcaciones llevan unos artefactos llamados jimbas. Las jimbas no es otra cosa más que tallos de bambú muy gruesos, muy largos, que se atan a las embarcaciones, y esta a su vez, la jimba, el tallo de bambú lleva también una línea de cordel, y la línea de cordel lleva atada a un extremo una carnada. Las carnadas pueden variar, pero generalmente se utiliza jaiba porque se ha demostrado que las jaibas son como lo que más le gusta a los pulpos. Y junto con la jaiba lleva también un plomo para que la jaiba se pueda sumergir. Entonces, una vez que se sumerge la jaiba, los pulpos, la jaiba como que suelta ciertos aromas que obviamente percibe el pulpo, entonces el pulpo se lanza a la casa de la jaiba y se adhiere muy firmemente. Entonces el pescador lo que hace es va sintiendo la tensión de las líneas y se da cuenta cuando ya cae un pulpo, empieza a sacar la línea y con la línea pues saca el pulpo y la jaiba separa el pulpo y reutiliza la jaiba para el siguiente pulpo. Y algo importante de esta arte de pesca es que digamos que es una arte de pesca que protege muchísimo el ambiente por dos razones. A diferencia de otras artes de pesca, que por ejemplo la pesca de arrastre, pues esta no daña el suelo marino. Y la otra es que también es una arte de pesca que es súper selectiva. Entonces no se capturan otras especies que no son el objetivo del pescador. Y esto es también importante porque obviamente libera al pescador de estar seleccionando los productos, de estarlos separando y de que estas ejemplares posteriormente puedan llegar a morir, ¿no? Y que ni siquiera se utilicen. Y en cuanto a lo que es la importancia de esta pesquería, a pesar de que no, en términos de volumen, no es de las más importantes en el país, en términos de valor económico sí es de las más importantes. De hecho, ocupa el tercer puesto justo por detrás de lo que es la pesquería de camarón y la pesquería de atún aleta amarilla. Y esto es importante porque hay muchas familias que subsisten de esta actividad pesquera y también toda la industria que hay detrás, ¿verdad? Y en cuanto a los temas de nutrición, podemos decir que el pulpo es un alimento con un valor nutricional muy elevado. Tiene, por ejemplo, bajo contenido en grasa, tiene un elevado contenido en vitaminas, principalmente vitamina B12, de minerales, tiene muchísimo selenio, tiene mucho hierro, y la calidad de su proteína también es bastante elevada y además tiene un alto contenido proteico. Y precisamente todas estas cuestiones que les comento, como su alta demanda, su alto valor económico y además sus cualidades nutricionales, han hecho que haya muchísima investigación, muchísimo desarrollo en el tema de la acuacultura del pulpo. Precisamente es aquí donde quiero hacer como principal mención. Precisamente en Yucatán hay una unidad que se está dedicando a la acuacultura del pulpo. Es una unidad que ya está colaborando con algunas cooperativas, principalmente con una que se llama Moluscos del Mayab. Y nada más quiero comentarles que eso es un hito para el tema de la acuacultura. O sea, es algo que se ha venido intentando desde hace muchísimo tiempo y que no se había logrado. Y investigadores mexicanos ya lo hicieron, ya han establecido una dieta estándar para este tipo de organismos. Y básicamente es eso. Los invito a que si no han probado el pulpo lo hagan. La verdad es un alimento muy rico, muy sano también, y dentro de los pulpos a que prueben el pulpo rojo o pulpo maya. Iván, y me gustaría hacerte esta pregunta para todas las personas que nos están viendo. Claro que sí. ¿Cómo o dónde más bien podemos conseguir esta especie? Cuéntanos más o menos cuál es el proceso para poder comprarlas y si te sabes aproximadamente los precios que se están manejando. En el tema de los precios, la verdad no sabría decirte ahorita al momento. La verdad es que es un producto que varía muchísimo dependiendo de cómo está la temporada, ¿sabes? De si, por ejemplo, ha habido buenas capturas o no, pero por ejemplo lo pueden conseguir en La Viga. La Viga es como el mercado más grande de pescados y mariscos, ahí seguramente lo van a encontrar, y si no también hay muchas tiendas especializadas en la ciudad donde podrían encontrarlo, pero yo les recomiendo que vayan a La Viga porque tienen una gran oferta de productos. Oye, y también en cuanto a precios. Perdóname que te interrumpa, y en el mapa que tiene Comepesca en su página web, ¿podemos encontrar algunos de los lugares o de los comercializadores que manejan esta especie? En el tema del mapa hace mención más como a las zonas de captura, donde se captura y donde se encuentra protegido. Por ejemplo, en el tema de los proyectos de mejora pesquera. Pero en nuestras páginas web seguramente pueden encontrar muchísima información, o también en nuestras redes sociales.
Perfecto, Iván, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas hablado acerca de esta especie que la verdad es que yo desconocía mucho el tema. Yo creo que mucha gente también lo desconocía y es muy importante hacer énfasis en estas especies precisamente que no conocemos mucho. Iván, yo te agradezco muchísimo que nos hayas hablado de esto. Al contrario, muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídate muchísimo. Igualmente, gracias. Él fue Iván Gómez y él forma parte del equipo de Come Pesca. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos aquí en su espacio. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, y muchos se fueron de vacaciones en Semana Santa. Si usted fue de los afortunados, qué bueno. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales si siguió alguna de nuestras recomendaciones que le hemos dado en esta sección de turismo. Yo quiero saber cómo le ha ido en sus viajes, si sí ha visitado alguno de estos lugares. Y yo le traigo para sus próximas vacaciones un poco más de estas recomendaciones hermosas, por supuesto, de nuestra República Mexicana. El día de hoy le voy a hablar de un lugar precioso en Jalisco. Hoy le quiero platicar acerca de San Juan de los Lagos. Y es que San Juan de los Lagos es una ciudad, como ya se lo dije, hermosísima en el bello estado de Jalisco. Esta ciudad está, por supuesto, en la región Altos Norte de esta entidad y fue parte de la provincia de Nueva Galicia, actual Aguascalientes y Jalisco, en el Reino de Nueva Galicia por casi 300 años. A esta ciudad acuden anualmente alrededor de más de 5 millones de peregrinos de todo el mundo a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Esta alberga la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. A su vez, es parte de la macrorregión de Bajío Occidente o Centro Occidente de México y forma parte, por supuesto, de la Alianza Bajío Occidente. Los primeros pueblos que habitaron la región fueron las naciones chichimecas, nombre que daban los mexicas a un conjunto de pueblos originarios que habitaban el centro occidente y norte de nuestro país. Las bajas que tuvieron los conquistadores españoles en la región de los Altos de Jalisco debieron a los ataques chichimecas. Los condujeron a contestar con una táctica bélica de etnocidio. Esto fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de San Juan de los Lagos. Llevaron al Bajío Occidente a milicianos rurales castellanos, algunos de ellos de ascendencia francesa, conducidos en la Alta Edad Media para repoblar el centro de España. No obstante, igualmente los portugueses, italianos y oriundos de Flandes, que con anterioridad habían luchado contra turcos y moros, también estaban aquí. Estos soldados campesinos se establecieron con patrones de propiedad privada y de religión cristiana católica, mezclándose con algunos chichimecas que habían quedado. El 3 de julio de 1663, por licencia de la Real Audiencia, se autoriza a familias españolas a poblar el lugar que fue llamado Villa de San Juan de los Lagos, nombre que se conservó hasta el 30 de octubre de 1869, cuando el Congreso del Estado le concede el título de ciudad. Se dice que en 1623 la imagen de la Virgen realizó un milagro al volver a la vida a una niña de 7 años, hija de cirqueros que pasaban por el lugar. A raíz de este y otros hechos similares, la imagen fue cobrando fama milagrosa hasta alcanzar la gran veneración de la que hoy goza. Durante los siglos XVIII y XIX, la ciudad adquirió gran importancia económica por la demanda de servicios de actividad comercial venerada por los miles de peregrinos. Este auge, sumado a la presencia creciente de la estructura de la autoridad eclesiástica, propició que se construyeran varios edificios y casas y hoy tienen un importante valor arquitectónico e histórico. Pero también hay muchísimos lugares que podemos visitar. El primero, por supuesto, es el Santuario de San Juan de los Lagos. Este es su principal atractivo. Y es que, como ya se lo mencionaba, millones de peregrinos lo visitan cada año. Se trata de un templo construido en cantera rosa en el siglo XVIII. Sus dos torres barrocas se pueden ver desde cualquier punto de la ciudad. Estas y su bóveda están decoradas con mosaicos. En su visita usted también puede conocer la Capilla del Primer Milagro, una obra arquitectónica del siglo XVII que se distingue por los detalles vegetales de su fachada de cantera y sus columnas. La fiesta de la Virgen de San Juan de los Lagos se lleva a cabo el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y es la fecha en la que más peregrinos pasan a visitarla, pero también está el Niño del Cacahuatito.
Es común que los peregrinos de la Virgen de San Juan de los Lagos aprovechen para visitar a esta imagen de este niño, considerado el santo más pequeño de Jalisco. Y si en su recorrido por los distintos templos usted siente un poquito de hambre, puede deleitarse con los tradicionales tamales de carne o un delicioso pozole. Y si tiene antojo de un postre, debe probar los dulces de leche, los alfajores, los jamoncillos y la cajeta de leche, que esta es especialidad de San Juan de los Lagos. No puede regresar de este lugar sin su cajeta de leche. Y puede darse por último una vuelta en el centro, donde encontrará el Monumento a la Independencia, que se encuentra en la Plaza Cívica Rita Pérez de Moreno, justo enfrente de la Basílica. Sin duda este es un lugar lleno de historia y que además, como ya lo escuchó, si usted lo que quiere es probar comida deliciosa, como en toda la República Mexicana, pero aquí podrá encontrar algo de verdad suculento y que además, insisto, usted podrá conocer muchísimo más acerca de la historia que este lugar tiene para ofrecernos. A continuación yo le traigo unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? El día de hoy yo le quiero platicar un poco más acerca de los huertos urbanos. ¿Usted ha escuchado acerca de los huertos urbanos? La verdad es que en los últimos años esto ha cobrado bastante relevancia y vamos a hablar precisamente de eso. Le cuento que la agricultura de traspatio, mejor conocida como huerto familiar o huerto urbano, se practica a escala doméstica para el cultivo de flores, hierbas aromáticas, hortalizas y frutales, y de ella obtenemos alimentos de calidad. Además, contribuye a una dieta más sana, a la seguridad alimentaria y por supuesto permite producir alimentos de forma mucho más orgánica. Y por si fuera poco, en estos tiempos en los que debemos permanecer en casa, se presenta como una valiosa oportunidad para que las niñas y los niños se animen a comer más verduras, ya que participan en el cultivo y cosecha de sus propios alimentos y por ello se verán motivados a consumirlos. Además, es una terapia antiestrés para adultos. Cuidar el huerto nos permite disfrutar momentos tranquilos y silenciosos que nos conectan con la naturaleza, que es muy necesario en estos tiempos. Por otro lado, es una inversión, ya que a largo plazo usted no tendrá que comprar, pues por ejemplo, algunas hierbas de olor o algunos vegetales. Así, lo que siembra hoy lo alimentará mañana. Por otro lado, el establecimiento del huerto urbano contribuye tanto a la práctica sustentable de producción de alimentos como a aumentar las zonas verdes de nuestra ciudad. El huerto familiar o urbano es también un buen formador de hábitos alimenticios y una herramienta educacional, pues los chicos aprenderán muchísimo de agricultura. Aquí yo le dejo 5 cosas que usted debe saber para instalar un huerto familiar. Primero, debe conocer lo que consumimos para iniciar el plan de cultivo. Elegir qué hortalizas, frutas, hierbas aromáticas y medicinales quiere tener disponibles. Por otro lado, el espacio que tenemos, eso es muy importante, porque eso nos permitirá decidir cultivar lo que más consumimos, conocer cuándo debemos sembrar y cómo debemos cosechar. Además, los utensilios son muy importantes. Cualquier maceta o envase reciclable, guacal o caja de madera, tierra, semillas, tierra de calidad, agua y alguna pala pequeña es lo que necesitaremos para llevar a cabo nuestro huerto. Debemos cuidarlo, abonar la tierra, protegerlo de las plagas y enfermedades y regarlo adecuadamente. Y ahora sí, a cosechar y almacenar en lugares frescos, como recipientes limpios y abiertos o cajones y por corto tiempo. Anímese y no deje pasar más tiempo. Infórmese muy bien para que instale su huerto familiar y por supuesto goce de todos los beneficios económicos y alimenticios que puede traer para nosotros tener un huerto familiar, que créame, son muchísimos. A continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Le cuento que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, dio a conocer el informe definitivo que concluye que Costa Rica incumplió sus obligaciones conforme al acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, al imponer restricciones injustificadas al aguacate proveniente de México. Esta controversia se remonta a abril de 2015, cuando el Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica suspendió la importación de aguacate proveniente de México, alegando un supuesto riesgo alto. La decisión del panel de la OMC confirma que las medidas impuestas por Costa Rica son incompatibles con el acuerdo, por lo que no se basaron en una evaluación del riesgo adecuada a las circunstancias. Y el trabajo de las y los pescadores mexicanos garantizó el abasto de pescados y mariscos en la Semana Santa en todo el país.
La Secretaría de Agricultura indicó que en los meses que tiene lugar la cuaresma, los pescadores mexicanos obtienen en promedio 480,000 toneladas de estos productos, cantidad que representa la cuarta parte del total anual. Dijeron que la producción de las especies de temporada generalmente aporta 7,352 toneladas al volumen en dicho periodo, con mayor presencia de mojarra, atún y camarón, con 13,000, 10,000 y 5,000 toneladas respectivamente, de acuerdo con datos del CIAD. Y en general, en este tema, destacaron que los pescados y mariscos son un alimento de gran calidad nutricional. Esto lo afirmó el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Señalaron que el pescado contiene vitaminas como la D y la B2 y es rico en calcio y fósforo, que son minerales necesarios para mantener huesos y dientes sanos, además de que aportan hierro, zinc, yodo, magnesio y potasio. Además, tienen ácidos grasos omega 3, nutrientes que no los produce el cuerpo y que se deben obtener a través de los alimentos para tener un corazón y cerebro saludables. Y la Secretaría de Agricultura, Productores Asociados y la Agroindustria del subsector bovino, porcino y avícola acordaron establecer un frente común para atender de forma prioritaria la estrategia de seguridad alimentaria y mitigación de la inflación de alimentos. El CNA, representado por su vicepresidente pecuario, Juan Manuel Gutiérrez Martín, informó que se suman a la meta nacional de incrementar la producción de proteína bovina, porcina y avícola y contratación en granos y oleaginosas para la industria de alimento animal, sin menoscabo del flujo abierto de mercancías. Y al cierre de 2021, la cerveza, el tequila y el aguacate se ubicaron como los productos agroalimentarios mexicanos que más se consumen en las mesas de las familias estadounidenses, con una tendencia al alza en el intercambio comercial bilateral. Esto lo resaltó la Secretaría de Agricultura. Señalaron que el año pasado, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Estados Unidos registró un superávit por 13,443 millones de dólares, valor al de los últimos 4 años con excepción del 2020. Las exportaciones mexicanas totalizaron una cifra récord de 38,786 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 25,344 millones de dólares, con lo cual el comercio entre ambas naciones alcanzó más de 64,000 millones de dólares. Esta cifra representó un incremento de más de 12,000 millones, 23.7% más en comparación con 2020, cuando el comercio bilateral total sumó 51,841 millones de dólares. Esto lo señaló de la dependencia con base en cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Así, en 3 años, el comercio agroindustrial entre México y Estados Unidos pasó de más de 50,000 millones de dólares a más de 64,000 millones de dólares. Estas fueron las noticias más importantes del sector. Yo les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran en nuestras distintas redes sociales. Le dejan aquí arriba el código QR para que lo pueda escanear o las puede buscar como se lo dejan aquí abajo. También le dejan mi Instagram personal y ahí están mis demás redes para que nos podamos seguir por ahí y platicar acerca de lo que más le interese a usted. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más de este subprograma Amanecer Campirano, donde tiene toda la información acerca del sector agroindustrial. Yo le doy las gracias y le deseo que tenga un excelente día, que desayune muy rico y si usted nos lo permite, nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.